Ok, quiero regresarme un poquito en el tiempo cuando usted hacía la relación de la bipolaridad que se planteó exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, eh, con dos bloques bien definidos. Estaba el bloque socialista, donde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Rusia actual y la Rusia anterior, tenía un grupo de países en Europa y la exportación de las revoluciones en América, en Asia, en África. Y por otro lado, el otro eje, ¿verdad? Conformado precisamente por estas grandes potencias que conforman ahora el G7, son las potencias más industrializadas del mundo. Esa contradicción, eh, cuando llegamos a dos personajes cimeros de la historia contemporánea, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, el comunismo dejó de existir en el mundo. El bloque, ¿verdad?, que conforma China sí lo conserva, pero con un régimen eh, económico que es totalmente capitalista y que ha logrado dar un resultado, un gran salto cualitativo en términos de eliminación de la pobreza en China, pero con un Estado, con un gobierno totalmente centralizado, ¿verdad? Con restricción de las libertades a la usanza del mundo occidental, de la democracia, de la apertura, etcétera. El comunismo entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tornó a Rusia y el régimen económico que impera en Rusia es el capitalismo. Y ahí está, no existe todavía esa contradicción capitalismo-comunismo en términos económicos. Yo diría que esa contradicción está superada en este momento, porque no hay, digamos, a nivel mundial una situación que produzca, digamos, esa visión ni esa contradicción a nivel mundial. Existen en muchos países, digamos que en todos los países del mundo existen comunistas que desearían impulsar y desarrollar un gobierno comunista, estamos de acuerdo. Pero hoy como realidad histórico-política existen muy pocos países, digamos, que se consideran comunistas, digámoslo así. Es decir, está China, por supuesto, Cuba, Laos, Corea del Norte y Vietnam. No hay otros, esa es la realidad. Sin embargo, a veces se agregaban ahí algunos países africanos por algunas consideraciones, pero no hay países comunistas hoy y no significan un sistema, digamos, mundial socialista como existía cuando existían los países comunistas de la Europa Central, las 16 naciones que constituían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más China, más Vietnam, más Corea y más, eh, ¿cómo se llama? El que está ahí entre China y Rusia también, eh, eh, y otros países que habían en África, Benín, Congo, Brazzaville, Angola, eh, Cuba, por supuesto, Mozambique, Etiopía, que en algún momento tuvieron, digamos, manifestaciones de desarrollo comunistas que después se vieron interrumpidas, ¿verdad? Pero eso no está hoy ahí y no hay un sistema, digamos, que esté alternando o amenazando al sistema capitalista como el sistema principal de carácter de producción en el mundo, digámoslo así. Lo que es el concepto económico de la propiedad comunista no existe hoy más que en algunos países. El caso de China, para algunos efectos internos, existe la economía socialista clásica y para otros efectos existe la economía de mercado, que es lo que funciona bien, lo dijo uno de sus principales dirigentes chinos, creo que fue Deng Xiaoping. Una China con un sistema político y dos economías, ¿verdad? Y lo que importaba era no que el gato fuera de colores, sino que cazara ratones, ¿verdad? Que era lo importante. Entonces ahí empezó a desarrollarse eso y le dieron una especial atención a ese desarrollo y empezaron a levantarse con un modelo que sí es un modelo político de Estado comunista con una sociedad económica que contiene dos elementos, una sociedad económica de características socialistas
y con otro modelo de desarrollo económico capitalista para los intereses de ellos en el plano mundial. Y creo que es por ahí donde avanza eso. Los demás países son, digamos, países que tienen todavía en ese sentido mucha deformación en esa dualidad económico-político comunista. O concentran todavía un viejo concepto tradicional de modelo comunista o socialista que se desarrolló en el siglo pasado, pero que no tuvo una mayor repercusión, pero les permite sobrevivir. Corea, Vietnam, etcétera. Vietnam tiene una situación parecida a la de China. ¿Eh? Yo creo que es una cosa importante. Pensemos nada más que Vietnam derrotó a los Estados Unidos militarmente y a los 2 o 3 años los Estados Unidos ya estaban reconociendo a Vietnam diplomáticamente. Lo que no ha hecho con Cuba, por ejemplo, lo cual es un absurdo, que no tuvo una guerra con Cuba, nada más porque se estableció un país socialista ahí a 90 millas de los Estados Unidos, que sí altera emocionalmente a los gobiernos gringos de pensar que haya 90 millas de ellos se les haya desarrollado un país de características comunistas como es Cuba, por el ejemplo que Cuba puede darle al continente americano, que es considerada también la zona de influencia de los Estados Unidos, desde el punto de vista de las consideraciones geopolíticas mundiales, ¿verdad? Que Estados Unidos ha tenido eso. Y además de esto, porque se han creado organismos mundiales importantes, solo a nivel de la ONU tenemos la Organización Mundial de la Agricultura, qué sé yo, el de cultura, una gran cantidad de organismos de ese tipo, pero de la Organización Internacional del Trabajo, que es anterior a la ONU desde 1918, pero que después se agregó a la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Turismo, la Organización de las Naciones Unidas mismas que está en crisis. A esto sumemos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional como grandes organismos que habían surgido antes que las Naciones Unidas, desde el Tratado de Bretton Woods. En ese sentido, pero además de esto se han desarrollado también un montón de organismos de seguridad y defensa internacionales. Vladimir, La Americana de Defensa, en fin, le podría seguir citando, y un montón de organismos que están desarrollados. Una pregunta, para la visión occidental, lo que está planteada, ¿verdad? Entre lo que dice Sun Tzu, ¿verdad? Que la guerra perfecta es aquella guerra que no genera conflicto, que no genera muertos, ¿verdad? Que no genera un disparo. Una visión aplicada por los chinos. Y esta visión occidental, bueno, tenemos dos bloques establecidos en el mundo ahora. Eso es una realidad. Los BRICS, ¿verdad? Con economías emergentes donde tienen que cohabitar a pesar de sus contradicciones, China y la India. Rusia, Sudáfrica, Brasil. Ese peso específico que está adquiriendo cada día más importancia versus estos países del G7, esa contradicción va a ser dirimida por la vía pacífico, por la vía de la guerra. ¿Usted qué cree? El hegemón mundial se quiere establecer y siempre nos han llevado a la guerra, ¿verdad? Siempre la potencia que quiere ser hegemónica nos ha llevado a la guerra, al mundo. ¿Usted cree que en esta nueva era de la tecnología, donde priman otros intereses, podría ser lo contrario? No, estamos en guerra. Estamos en guerra, serio. Está Ucrania, está la situación de Israel y Palestina, la ampliación al Líbano, sí, Irán, la posibilidad de Siria, toda esa región del Medio Oriente. Pero esos países no buscan la hegemonía mundial. Esa es la gran diferencia que se ve con estos dos grandes bloques. El problema no es que esos países busquen la hegemonía o no. El problema es que ese es el ambiente de una situación mayor que puede determinar quién hegemónicamente se impone. Porque detrás de Israel está Estados Unidos. Claro. Y hay algunos países europeos. Europeos, por supuesto. Claro. Y ahora detrás de China, de Rusia, están los coreanos, los norcoreanos e Irán. Pero detrás de Israel está también la OTAN. De Ucrania está la OTAN. Claro. Y ahí están, hay 30 y pico de países metidos. Y ya Putin advirtió que si ahí hay disparos dirigidos por franceses, ingleses, va a considerar que ese es un estado de guerra de esos países contra él.
Entonces ahí se armó, ¿verdad? Eso para entenderlo de esa forma, ¿verdad? Y que eso lo que está disputando son nada más mercados, ahí no hay un fenómeno político, ahí no se está peleando por imponer el capitalismo ruso en Europa, ni mucho menos. Es un problema de disputar que Rusia no se desarrolle como una gran potencia económica también, ya lo es militar, y que China, digamos, de alguna manera frene su avance económico, que lo está impulsando lentamente, como le decía hace un rato, si solo viéramos el escenario de la economía y de la guerra, de China va lento ahí con sus pasecitos económicos, pero no está en conflicto armado con nadie. Estados Unidos está metido en una gran cantidad de conflictos económicos y militares que no le permite tampoco atender su propia economía. Entonces puede ser barrido en ese sentido. Yo creo que esta es la diferencia principal y eso es lo que nos va a colocar en un escenario de prioridades en el mundo inmediato que tenemos. ¿Del lado de quién vamos a estar? ¿Del lado de los que avanzan económicamente o del lado de los que tratan de evitar que ese desarrollo económico se imponga o se fortalezca como una posibilidad de mejorar calidad de vida de los seres humanos en todo el planeta y de redistribuir la parte económica mundial? Porque también hay aspectos importantes que no pueden dejarse de lado. Hay elementos vinculados a la informática, a la ciencia esta eh, especial de minerales que solo están en determinados países y hay interés de controlarlos. Y Estados Unidos está interesado en controlar eso y probablemente los otros países también, pero Estados Unidos sí está abiertamente interesado y por eso está en las guerras que está. Los otros no, los otros están en el comercio y por ahí van a ir controlando más cosas. Eh, Creo que esa es la diferencia en este momento. Es decir, aquí es el problema de cuál es la guerra que va a ser más importante, si la guerra económica o la guerra militar. La guerra militar puede ser tan importante que se produzca un conflicto que tenga características, como yo lo he llamado varias veces en este programa, de una guerra nuclear de baja intensidad. Eso sí, puede explotar. Estamos en una situación de preguerra de esa naturaleza, igual que como hubo en la Primera Guerra Mundial un montón de guerritas ahí anteriores que llegaron a eso. En la Segunda Guerra Mundial fue igual. Desde los años 20, pasada la Primera Guerra Mundial, ya había un montón de conflictos que terminaron con el avance del nazifascismo sobre Europa. Después de acabar con el nazifascismo, las 140 y pico de guerras nacional libertadoras que produjeron la descolonización mundial. Y ese reacomodo de fuerzas ha continuado después de la caída de los países socialistas en un reacomodo otra vez de fuerzas políticas, territoriales, económicas, por ver cómo se controlan esas regiones. Y ahí está la lucha y cómo avanza un país sobre otros. Nadie puede estar pensando que hoy el conflicto internacional es capitalismo, socialismo. Rusia no es un país comunista, ya con eso no se asusta. Bueno, pues todavía asustan con eso, digamos, pero digamos no es una real amenaza efectiva. ¿Por qué? Porque para la gente entendida y para la gente que dirige situaciones internacionales saben que ahí no hay una lucha comunismo-capitalismo. Hay una lucha que tiene otras características, ¿verdad? Control de territorios, seguridad de territorios, seguridad de la población, etcétera, ¿verdad? Que no haya amenazas internas a los países. Cuando se produce lo de Ucrania, es por la amenaza que siente Rusia de la presencia militar en su frontera de los Estados Unidos y de la OTAN, porque ese es el punto ahí, ¿verdad? Y si eso no existiera, si no hubiera habido esa amenaza, no hubiera habido situación de Ucrania. Y todo estaría más o menos normal en el territorio europeo, una Unión Europea poderosa. Se le considera inclusive el principal bloque económico del mundo, a la Unión Europea como conjunto, como 28 países o 32 que pueden ser. Entonces, por ahí venía eso. Pero Rusia es un país que ahí está. Y la alianza chino-rusa es una alianza que no amenaza a nadie en este momento. Y la de coreana menos. Y la coreana, para muchos efectos, pintan a Corea como un país desastroso, como un país miserable, como un país pobre, y de pronto lo presentan como una potencia militar, como un aliado de Rusia, como una amenaza al mundo. Eso no es una amenaza. Que tenga armas nucleares, eso no significa mucho. Es decir, muchos países hoy tienen armas nucleares.
Pero es decir, que la Corea del Norte, aliado de Rusia, va a ser la amenaza del mundo, yo creo que eso no tiene ningún sentido lógico, más allá de la forma propagandística con que eso se quiere usar. Que China y Rusia se puedan unir, sí, eso tiene un valor estratégico, político y militar muy grande, por los millones de personas que significan los ejércitos de Rusia, los ejércitos de las Fuerzas Armadas de China y todo eso, y por la capacidad militar. Pero que hayan unos cuantos coreanos ahí peleando o no asesorando. Yo ni siquiera veo al ejército coreano asesorando al ejército ruso. Es decir, en la práctica histórica era un poco al revés. Era el desarrollo del ejército de la Unión Soviética el que asesoraba a todos los demás ejércitos, así como Estados Unidos asesoraba casi la mayor parte de los ejércitos del mundo. Es igual. Yo pienso que aquí se invierten. Aquí no hay que pensar en que Rusia, China, Rusia, Corea, o Rusia, China y Corea son la amenaza mundial en este momento. No son ninguna amenaza. Desde el punto de vista militar pueden serlo, por supuesto, si estalla un conflicto, porque van a estar aliados, tienen intereses más comunes ellos que las potencias del otro lado, que están enfrentadas con acabar con el comunismo en China, que están interesados en acabar con el comunismo en Corea. Nadie habla de Vietnam y de pronto Vietnam puede resultar también una potencia ahí pequeña militar. Se va perfilando como una pequeña potencia. Antes se hablaba de los tigres asiáticos y de los menores, y de los tigrillos eran como grandes tigres y pequeños tigres, ¿verdad? Entonces, eso era más o menos así. Hoy no tenemos esas categorías, pero digamos, sí se avanza y se avanza y se avanza en esas direcciones, y lo que está en entredicho es el papel de los Estados Unidos como potencia mundial. Eso es lo que está en cuestionamiento, y eso es lo que tiene al mundo al borde de la guerra, porque no quieren perder ese papel y no quieren reconocer el avance económico de otras regiones y otros países, y no quieren compartir, digamos, el mercado mundial. Apoya al periodismo independiente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca.